Bienvenidos a Radio Certeza, de su programa Caminemos Juntos, con Selene Fortanel y Arturo Orozco. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a su programa Caminemos Juntos. Saludos del alma para toda la gente que nos escucha o nos ve por redes sociales, y particularmente hoy con un tema muy impactante, algo que nos toca el corazón a todos nosotros y a todos los que hemos vivido estas historias: divorcio, principio o fin. Y es que se requiere mucho amor y mucho valor para decidir unir la vida con alguien, pero se requiere más amor y más valor para decidir separarse. Así que esta tarde quédense con nosotros para escuchar cómo es que decidimos unirnos, luego qué pasa cuando nos casamos o nos juntamos y las cosas no salen como esperábamos, qué va ocurriendo en el camino que pone piedras o crea puentes para que las personas puedan salir de las relaciones de manera exitosa o muy atorados, y luego qué viene después con este proceso de duelo, la recuperación, el papel que juegan los hijos y cómo manipulamos a nuestros hijos y emocionalmente los secuestramos, y por supuesto qué tiene que ver todo esto con el dinero, los bienes, las propiedades y demás, cómo se colapsa el proyecto de vida. Entonces, buenas tardes, Arturo, y yo quiero aprovechar para presentarles a nuestros invitados de lujo. Tenemos con nosotros al superabogado de muchísima experiencia con todos estos temas, Manuel Alejandro Pérez Ramírez. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y a la psicóloga y doctora en tanatología Susana Polo Scott, María Susana Polo Scott. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Arturo, éntrale. Pues fíjate que ya mencionaste muy claro, Cel, es un tema delicado, es un tema escabroso, es un tema muy emocional. Es un tema que lamentablemente tenemos muy cercano, ya sea en nuestra propia familia, con los amigos, y por eso decidimos, queridos amigos, precisamente Cel y yo, pues tocarlo, ¿no? Pero saben que de una manera muy clara. Por eso tenemos aquí estos dos grandes invitados, aquí al abogado, a Manuel Alejandro, y a Susi, que ha estado antes con nosotros, como bien decía Cel, además psicóloga, doctorado, y sobre todo en la parte de la tanatología, que son las pérdidas, ¿no? Pero antes me gustaría mucho, aunque ha estado Susi también antes con nosotros, que nos platique quién es Susi, ¿no? A qué se dedica, para los que obviamente pues antes no la habían visto, y después pues veremos también aquí con Manolo, ¿no? Por favor, Susi. Bueno, pues yo soy mujer, vivo actualmente jubilada y trabajo en lo que más me gusta. Soy psicoterapeuta, soy tanatóloga, soy docente y bueno, atiendo en mi consulta desafortunadamente muchos casos de divorcio. Soy abuela de 4 hermosos niños y la vez pasada yo dije de mis hermosos hijos, pero también mis hermosos nietos, ahora les a toca quienes ya disfruto totalmente. Y de quien digo, no, el sábado no me lo toquen porque es para mis niños, ¿no? ¿Y Manolo? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo soy Manuel Alejandro Pérez Ramírez. Estudié la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, en el año 2012, tuve un diplomado justamente en especialización en reformas procesales, toda esta cuestión de nuevos juicios orales, que no solamente abarcan la parte de delitos de la materia penal, sino también se ha traducido en este caso a la materia familiar. Soy el primero de 2 hijos de un matrimonio que acaban de cumplir el mes antepasado 34 años de estar juntos. Soy padre de un hijo de 9 años de edad y soy también docente en un plantel en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí tengo la fortuna de impartir algunas materias relacionadas con el derecho, derechos humanos, derecho constitucional, y bueno, pues aparte de todo me dedico al litigio. Soy abogado postulante, especialista en las materias de derecho penal y de derecho familiar, sobre todo en la cuestión de divorcio. Muchos divorcios en nuestro país y en el mundo. Revisando las estadísticas, yo les compartía que algunas agrupaciones internacionales marcan que el divorcio está alrededor del 55% en América Latina, y en países como Asia y en Estados Unidos, en continentes como Asia y en países como Estados Unidos se va hasta el 70% dependiendo de los estados. Sí, un claro
incremento en el porcentaje se dio aquí en nuestro país precisamente cuando, a raíz de que en 2008 hay una reforma y se da el surgimiento de lo que se conoce como divorcio express, que en realidad es el divorcio incausado, ha tomado un repunte verdaderamente importante. En los últimos años ha disminuido, pero que la tendencia sigue siendo a la alza. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha planteado de una manera diferente este procedimiento para terminar con una relación de matrimonio. También, ¿no?, menos gente se casa. Sí, eso también. Y eso, bueno, pues afecta a la estadística, ¿no? Así es, así es. Pues a todas las personas que están atravesando por un divorcio, por una ruptura, que hace tiempo que se divorciaron o que sencillamente hoy se están replanteando cómo va el rumbo de su pareja, quédense con nosotros. Y yo creo que algo muy importante es que nosotros como seres humanos le pedimos a la pareja muchas veces que termine la crianza que les tocaba a nuestros padres o que al final nos toca a nosotros como parte de la vida. No sabernos asumir dentro de la pareja hace que se creen una situación infinita de circunstancias adversas que dificultan mucho el vivir en pareja, sumado al estrés, a los horarios de trabajo que tenemos ahora, a las largas distancias que recorren las personas para realizar sus actividades durante el día, e incluso a todas las modalidades que ha tenido las relaciones humanas y la comunicación, incluidas las redes sociales. Bueno, yo quiero preguntarte, Manolo, desde el plano legal, ¿qué es el divorcio para que podamos ir todos aprendiendo de ti? ¿Y cuáles son sus principales causales? ¿Qué es el divorcio? Justamente es, creo, la pregunta medular aquí en este tema. El divorcio va a surgir siempre como una consecuencia del primer acto que se suponía es la forma en la que se funda una familia, que es a través del matrimonio. El matrimonio, reconocido como esta institución a partir de la cual se tiene la intención de procrear y darle un sentido, una razón de ser al núcleo familiar dentro de una sociedad. Hoy sabemos que las familias están integradas de formas distintas y que también eso son precisamente características diferentes que la integran, pero partiendo solamente del plano legal, a partir del matrimonio, de esta unión entre dos personas con la finalidad de procrear, surge su antítesis, que es el divorcio. El divorcio se entiende etimológicamente hablando como una separación, es un divortium, dice el latín, que quiere decir terminar con aquello con lo que ya no estamos satisfechos. El matrimonio surge pues como esta institución, pero el divorcio va a ser el recurso a partir del cual el derecho reconoce esta existencia primero de una necesidad legal de estar juntos, de crear derechos y obligaciones en una pareja, pero reconoce también esta finitud que tiene el hecho de poder convivir entre dos personas y que nos va a llevar justamente a esta separación. A partir del divorcio nosotros podemos entender que, pues bueno, una persona jurídica que se había creado, una ficción jurídica que se ha creado, como es el matrimonio, pues tendrá que separarse y tendrá que dividirse, y esto atrae como consecuencia, pues desde que se tenga que hacer un reparto de bienes en la parte económica o patrimonial, hasta, pues bueno, lo más complicado cuando hablamos del tema de los hijos, cuando se han procreado hijos y se tiene la necesidad de determinar quién de los dos cónyuges, ahora excónyuges, es quien va a tomar la parte medular de la crianza de los hijos, quién se va a quedar al cuidado de ellos y pues bueno, quién le va a tocar aportar la cuestión económica para el sostenimiento de esta familia que ahora se ha separado, ¿no? Este divorcio entonces va a estar originado casi siempre por diversas causas que anteriormente se tenían que expresar, así lo reconocía el Código Civil, hablaba de una serie de causales, era un catálogo limitado en el cual uno tenía como solicitante del divorcio, tenía que acreditar la existencia de cualquiera de estas causales, que iban desde una infidelidad, por traducirlo en términos simples, una separación, el hecho de que una persona se fuera, se separara del hogar durante un determinado tiempo. Una distancia. Así es, eso también daba lugar a una causal de divorcio. ¿Qué sucedía y por qué fue que se decide eliminar este tipo de causales? Que en realidad en la práctica era muy complicado acreditarlas. La que siempre se invocaba, o la que en la mayoría de los casos se invocaba, que era una infidelidad, era verdaderamente complejo
que la pudiera acreditar ante una autoridad judicial. ¿Por qué? Pues porque prácticamente necesitábamos el testimonio de la persona que había fungido como tercero en discordia en esta relación. Entonces era complicadísimo, se daban testigos, pero así como teníamos testigos que decían es que el señor está cometiendo una infidelidad, pues había los testigos de la contraparte que decían no es cierto, el señor siempre se ha conducido de manera recta. Estaba Entonces, conmigo. Así es, a ellos les constaba que el señor estaba... Aquí era como el tema de caerles con las manos en la masa. Exactamente, cosa que se volvía verdaderamente complicada. ¿Qué pasaba con el que estaba ausente? Con el que estaba ausente porque se había ido, se había separado del domicilio, y decían, bueno, pues vamos a preguntarle por qué se ausentó. ¿Y cómo le preguntamos por qué se ausentó a alguien que no está, ¿no? Entonces, los divorcios, el trámite legal se volvía muy largo, se volvía tedioso, desgastante desde el punto de vista económico, pero sobre todo emocional para los que estaban inmersos en una situación como aquellas. En el 2008, en nuestro país, se decide que este tipo de causales lo único que ha hecho es entorpecer este mecanismo, y lo complicado era que se dejaba en estado de indefensión a los menores, incluso al cónyuge que no tenía la posibilidad de crear su propio sustento, y pues en ese momento se dice, vamos a darle mayor celeridad, vamos a eliminar esta serie de requisitos, porque finalmente basta con que una sola de las personas, no de los cónyuges, solicite, ya ni siquiera se demanda, ahora es una solicitud, solicite a un juez que se declare disuelto el vínculo matrimonial para que esto suceda. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ya no tiene el deseo de continuar con la vigencia del matrimonio. Entonces, este tipo de causales quedaron eliminadas de nuestro sistema jurídico, casi en todos los estados ya ocurre de esta manera, y se da lo que llamamos el divorcio sin expresión de causal, que es lo que comúnmente se conoce como divorcio exprés, pero que ahorita lo vamos a platicar también, pues ha traído otras consecuencias, algunas favorables, otras no tanto, por justamente las características que revisten a esta nueva forma de generar el divorcio, ¿no? Yo estaba pensando ahorita que te escucho, Manolo, en 2 puntos. Uno es lo fuerte que es, bueno, nos podemos dividir los bienes, pero cómo nos dividimos la historia, cómo nos dividimos los hijos, claro, cómo nos dividimos, pues, los errores y los aprendizajes, y aquí todo este conflicto. Y en segundo lugar, estos divorcios que se dan sin que la gente se separe incluso, ¿no? O sea, vaya, sin que busque que legalmente usar el recurso, ellos simplemente ya no se miran como pareja, ya están completamente disueltos, ¿no? Sí, aunque sigan cohabitando, ¿no? Exacto. Que sigan viviendo bajo el mismo techo. Y eso es lo que yo te quiero preguntar, Susi. Desde el plano psicológico, ¿qué representa un divorcio en la vida de una persona y en la vida de su familia? El divorcio es una pérdida. ¿Y quién trabaja con pérdidas? La tanatología, que es la ciencia que estudia las pérdidas en el desarrollo humano. Todas las pérdidas con el fin de elaborar un duelo que sea sano emocionalmente para la persona. Entonces, se tiene que hacer mucho trabajo, pero que se puede hacer, ya lo veremos en el transcurso, pero es una de las grandes pérdidas. Ahí hay una pérdida hasta de imagen. Sí, seguro. Claro, de ¿no? estatus. Seguro. Yo era la señora de quién sabe quién, ¿no? Pero además, aunque haya tenido una vida individual, me tocaba la parte de la familia. Y también esta culpa de no fui capaz de mantener a mi familia unida. No lo pude hacer. O sea, soy como deficiente, como que no aprobé, ¿no? Y al paso del tiempo también te sigues culpando hasta de los hijos no crecieron como yo quería que crecieran. Y como además le vas echando la culpa a toda esta situación de las decisiones que vas tomando. Así es. Si te va mal, pues todo tiene que ver con el divorcio que tuviste. Y además cambia todo. Claro. Cambia tu familia, cambia lo social, cambia lo educacional, cambia lo económico, porque si el padre era el proveedor y la esposa ahora es la que se queda a cargo de los niños, a lo mejor si no trabajaba de entrada tiene que trabajar, y ahora tiene que esperar a que el esposo convenga o acepte darle para la manutención. Que eso a veces en mi consulta falla mucho. A veces es ridículo y a veces es de chiste que el mismo esposo diga, sí, pero yo te voy a dar 50 pesos a la semana y tú te las arreglas, ¿no?
Y por otro lado, que a pesar de lo que ustedes nos cuentan, todos los obstáculos que se han ido dando a lo largo de la historia en México con la posibilidad del divorcio, y a pesar de todos los obstáculos que tiene que enfrentar una mujer o un hombre para tomar la decisión, aún así decide divorciarse. Así es. Aún así siente que ya no puede más. Y yo quiero por eso preguntarte, Manolo, en tu experiencia, en estos tipos de divorcio, ¿con qué te has ido encontrando? ¿Cuál es la constante? Si nos hablas de los tipos de divorcio y esa constante emocional o relacional que tú has visto en distintos rostros y en distintas edades, como si fuera un patrón. Sí, en realidad a mí en la práctica profesional me ha tocado trabajar toda esta parte del divorcio incausado. Ya no me tocó, salvo en 2 casos, continuar con divorcios donde se tenía que expresar una causal, que eran verdaderamente largos y que, pues bueno, no siempre tenían un fin como se esperaban por las partes. A partir de esta creación del divorcio incausado, se generó la idea en la sociedad que si ya se había acabado la relación, que si ya no tenía más para dónde hacerse, pues se tenía que dar por terminada y que la ley ahora nos proveía un mecanismo a partir del cual se podía hacer esto de manera mucho más sencilla y sobre todo menos costosa, no solo en lo económico, sino también en lo emocional, en el desgaste personal, ¿no? ¿Qué sucede? Una constante a la que nos enfrentamos los abogados que nos toca ver este tipo de asuntos es que también el hecho de que la mujer tenga hoy una participación mayor en la vida económica activa le ha dado un giro a esta idea de la familia en la que tradicionalmente se pensaba que solamente la mamá se quedaba en la casa al cuidado de los hijos, pues procurando la crianza más adecuada para ellos, y el papá era el que tenía que salir a la calle como buen cazador, a buscar el alimento, a proveer los satisfactores necesarios a su familia. Hoy el tipo de familia que comúnmente se presenta es diferente. Hoy ambos cónyuges tienen que trabajar, tienen que salir a ganarse la vida para poder estar de alguna forma mejor o darles un poquito de una calidad de vida mayor a sus hijos. ¿Qué genera esto? Que este empoderamiento que han tenido las mujeres a partir de tener una vida activa en la sociedad ha ocasionado que se haya repuntado el número de mujeres que son quienes solicitan el divorcio, quienes de manera directa son las que le hacen saber a su pareja que ya no quieren continuar con la relación marital, que están cansadas, que están hartas, que están aburridas, o que simple y sencillamente es una relación que ya no cumple con los objetivos bajo los cuales fue diseñada, ¿no? Y son apabullantes las estadísticas, porque igual hablábamos de cuántos son los casos de matrimonios que en los primeros 10 años terminan en divorcio, pero aparte de esos matrimonios que recurren a esta salida, también un porcentaje muy similar, entre el 50 y 55%, son iniciados ahora ya por las mujeres, cuando hace 15, 20 años, que en realidad es muy poquito tiempo, el 80-85% de los divorcios eran iniciados por parte del varón. ¿Qué sucede con esto o qué nos indica a nosotros en materia legal? Pues que las mujeres tienen hoy una participación más activa, pero que también de alguna forma han entendido que ellas pueden defender o que ellas tienen que defender de manera directa sus derechos, ¿no? Y uno de ellos, elemental, pues es el derecho a ser feliz, el derecho a tener una vida libre de violencia y tantos otros factores que se van presentando, pero este patrón se ha ido presentando de manera común. Hoy las familias se separan más por una necesidad de la mujer de decir, pues ya no estoy de acuerdo con el matrimonio. Oye, incluso la presencia de mucho más abogadas mujeres, ¿no? Sí. Mucho más terapeutas hombres también, psicólogos hombres apoyando el proceso y haciendo un equilibrio en toda esta lucha que al final, yo veía un autor que dice que al final el divorcio vuelve a traer de vuelta la lucha de géneros que hemos tenido desde el principio de los tiempos. Así es. En donde parece que nos tenemos que agrupar hombres y mujeres para darle en la torre al otro, y bueno, pues ahí nos llevamos en medio a los hijos y todo lo que se Oye, Manolo, aquí yo te quiero hacer una pregunta importante. Hoy también el vender el divorcio
aparece en todos lados, ¿no? Divorcios express en diferentes lugares, con mantas, con pintados en las bardas, y además parece que te lo ofrecen como la ganga, ¿no? Así del Buen Fin. Divorcias este mes. ¿Estás de acuerdo? Y dice divorcio express, y si hay algunos que dicen así, te dicen 900 pesos, ¿no? 1,000 pesos. A mí me gustaría, además del tema técnico, que lo que nos está explicando excelentemente bien, que nos comentaras esto, ¿por qué puede ser tan barato, tan caro? Porque la gente a veces dice, no me divorcio porque me sale muy caro. O no me divorcio porque me sale muy barato el divorciarme. Yo no sé si realmente vale la pena, si son abogados, si son coyotes. ¿Qué pasa con estos temas? Bueno, en el Distrito Federal y el Estado de México, que es donde más, de forma más significativa se ha tenido este tipo de comercialización del divorcio express, se ha buscado de alguna forma porque se pensaba anteriormente con el sistema antiguo que divorciarse era una cuestión desgastante y muy costosa económicamente hablando. Divorciarse es cosa de ricos, ¿no? Ajá, y aparte incluso les daba o les generaba cierto estatus social, yo he tenido muchos pacientes que me dicen, es que mi pareja, o sea, el esposo o la esposa, dice, te quieres divorciar, pues tú vas a pagar todo. Así es. Y entonces la otra parte, desde la ignorancia, ya con eso se siente muy detenida, porque se imagina que aparte de que va a perder a la pareja, va a perder mucho desgaste. Entonces, ¿qué sucede? Si es tan barato, porque a fin de cuentas, ¿cuál es mi impresión? Que es como, yo así lo siento, como que es el gancho, ¿no? Para que tú vayas, y bueno, sí son 900 pesos, pero aparte hay que pagar esto. Sí, digo, la práctica a nosotros nos ha indicado que desafortunadamente no puede ser barato porque se invierte una serie de recursos materiales, recursos humanos en la tramitación del divorcio. Se ha querido vender ahora y se ha utilizado justamente, como dices, como un gancho. ¿Por qué? Porque este divorcio express, y era lo que yo les comentaba hace unos segundos, ha tenido una particularidad. Anteriormente, para que se pudiera decretar el divorcio, y por eso era tan complicado, se tenía que definir la cuestión de los alimentos, quién los iba a proporcionar, en qué cantidades, en qué temporalidad. La cuestión de la guardia y custodia de los hijos, quién se quedaba al cuidado, quién tenía la patria potestad, si uno o ambos padres, quién y bajo qué modalidad iba a poder convivir con los menores. Ahora ya no, y sobre todo también la cuestión de la separación de los bienes. Cómo se iban a separar aquellos que se hubieran adquirido durante la vigencia del matrimonio. Hoy, con esta modalidad incausada, lo que se da de manera inmediata es la disolución del vínculo matrimonial, pero solamente desde el punto de vista legal, solo desde el punto de vista jurídico, de tal suerte que hoy nos enfrentamos a escenarios en que si ya se decretó el divorcio, pero como los abogados no lo solicitaron, pues las personas siguen viviendo juntas, porque nunca se decretó o no se solicitó como una medida cautelar la separación de los cuerpos. Y luego, si esto le agregamos que tampoco se dividió, así es una medida que se tiene que solicitar, pero como tampoco se ha disuelto la sociedad conyugal, es decir, no se han liquidado los bienes, no se ha hecho el reparto de los bienes, dice la señora, pues mi marido compró la casa, pero yo ya sé que como la compró mientras estábamos casados, pues el 50% de la casa me corresponde a mí y yo no me voy a salir. Y el señor dice, pues yo la compré, tampoco yo me salgo. Y están divorciados legalmente, pero siguen viviendo juntos. ¿Qué ha sucedido? Que de alguna forma este divorcio que se plantea como una alternativa maravillosa y que en algunos casos sí lo es, en realidad solamente se ha vuelto una forma en la que se han bajado estadísticas, en las que se dice, en México no hay corrupción, en México los juicios se siguen al pie de la letra, y por eso es que los divorcios que se inician, el 90 y tantos % se termina en una sentencia de divorcio. Sí, pero no ha resuelto las cuestiones elementales, que son los hijos, que es el patrimonio, y que es justamente esta parte de la que hablamos nosotros de separar los bienes, ¿no? Y ahí es cuando los abogados estos que encontramos nosotros de 900 pesos o 4 pagos de 500 pesos, dicen, bueno, el divorcio ya está terminado porque son solo 2 audiencias, no hay más, son solo 2. Una vez que transcurrieron estas 2 audiencias, se decreta el divorcio independientemente de lo que digan las partes, el juez lo tiene que decretar oficiosamente, y entonces sí, vamos a entrar a la cuestión verdaderamente compleja, ¿no? Entonces ahí viene lo bueno, ¿no? Ahí viene lo bueno, porque entonces si usted le va a demandar alimentos, ¿qué cree? Que ahí yo ya le voy a cobrar por porcentaje. Y si usted va a demandar una liquidación de la sociedad conyugal, pues vamos viendo qué patrimonio generaron ustedes durante la vida del matrimonio
y en ese momento pues también los costos y los tiempos aumentan y volvemos a una situación muy parecida a lo que ocurría con el sistema. Oye, y sabes, ¿no? a un juego muy perverso en donde otra vez se alarga el proceso, claro, se complica y, como tú dices, Manolo, se dejan de resolver lo vital. Y por eso yo te quiero preguntar, Susi, en tu experiencia, ¿qué es lo fuerte cuando se viene una separación emocional? ¿O cuáles son los tipos de separaciones? Y cómo esto repercute al final en lo que la persona está viviendo de manera emocional. Sí, bueno, surgen muchas necesidades, ¿no? Porque finalmente esta persona que esté promoviendo o no el proceso de divorcio está mal emocionalmente desde la angustia, la tristeza, el estrés. Sí, la incertidumbre, no saber qué va a suceder, qué va a pasar con ellos. Susi, te quiero interrumpir para preguntarte de eso mismo que estás diciendo. Tú cuando das terapia, ¿qué gente viene más? ¿La que ya se divorció o la que está en el proceso? ¿Y quién está más afectada? La que ya se divorció. La que ya se divorció. Sí, pocos los que están en proceso. Que a mí me parecería importante estar en terapia desde estar acompañado, amigos, desde que se empieza en la mente a tener la idea, ¿no?, de la separación, para que, como dice Susi, podamos ir identificando cuáles son nuestras necesidades no resueltas. Así es. Y una necesidad no resuelta puede ser esa, ¿no? Que yo puse todo mi empeño, toda mi vida en que mi pareja fuera la extensión de mis padres. Entonces, a veces actos fallidos que yo espero y nunca se resuelven, porque esta persona ni es mi papá y no es mi mamá. Oye, sí, y aquí se da el tema de repetir patrones. También como una lealtad, porque también va de la mano con la somatización que hablábamos la otra vez, ¿no? Claro, claro. Que va a ser la transformación de un problema psíquico, no entiendo algo, inconsciente, en algo orgánico. Voy a afectar a mi cuerpo cuando yo estoy ante la angustia, cuando no sé qué me depara el destino, ¿no? Y sabes, algo muy importante, la presión social. Yo les decía, nuestra sociedad le gusta mucho ir un paso adelante de nosotros y quiere, si estamos solteros, ya quiere vernos con novios, si ya tenemos novio, que nos casemos, si nos casamos con un hijo, luego con otro y luego con otro, o sea, todo el tiempo. Y luego, bueno, pues ya divórciate, ¿no? Porque siempre van un paso adelante. Y cómo toda esta implicación crea también un enredo muy complicado a la que a veces no tiene cómo enfrentar la pareja, sino entre ellos y en silencio, muy por detrás de lo que los demás podemos ver que está pasando en la vida de la pareja, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos en personas que han vivido divorcio? Va a haber mucha violencia. Va a haber violencia física, sí, pero si no hay la física y la psicológica, va a haber violencia verbal, sexual. Sobre todo la parte verbal, ¿no? A veces es la... Sí. Y más dura. Vamos a sexual, secuestrar económica, totalmente a nuestros hijos para que estén a nuestro favor y no estén a favor de la otra parte, ¿no? Oye, Susi, y de la gente que viene contigo a terapia, ¿quiénes vienen más? ¿Mujeres? Mujeres. Fíjate que este es un punto bien importante porque la mujer es la encargada en el sistema familiar de la crianza, decía Alejandro también de la alimentación, ambos, y de la salud y de la educación. Entonces, ambos tienen mucho que ver con la conformación de la persona, hablando de los hijos. Y yo creo que aquí las mujeres no tenemos tantos temores sociales de expresar nuestros sentimientos, de acercarnos con un abogado y preguntar, con el psicólogo y sacar, o con el terapeuta, el tanatólogo, todo esto que nos está pasando. Lo que sí es interesante es que aún siendo las mujeres las que toman más la iniciativa de buscar apoyo, ya que se da el divorcio, sigue habiendo niveles muy altos de la participación violenta de la mujer y del gran aguante que tenemos como género para resistir el estrés y para resistir muchas dinámicas ocultas que se dan en la familia, y que yo aquí comparto lo que dice Susi, me iría a analizar la historia personal. Sí, creo que el querer juntarnos como pareja siempre debiera llevar la revisión de la historia personal. Algunos autores dicen que si bien
si afuera de nosotros hay familias espejo con la que si encontramos una, analizándola, podríamos encontrar aspectos de nosotros. La verdad es que yo en mi experiencia aquí en la terapia lo que he visto es que nuestra principal familia espejo es la de nuestra familia, es la de nuestra pareja. Y muchas veces es muy impactante pensar, ay no, yo no me parezco a esa familia tan horrible, y menos cuando se está dando un divorcio, pero es la razón por la que se pudieron complementar. Ahora, hay un tema de amor propio, ¿no? Hay un tema. A ver, ¿quién es el que está solicitando el divorcio? Lo está solicitando el hombre, la mujer está golpeadísima. Me está dejando. No es lo mismo dejar a que me deje, ¿no? No es lo mismo abandonar a que abandone. Entonces, la parte más vulnerable es la que la está pasando peor. Si yo, mujer, decido parar con este contrato de matrimonio y lo quiero disolver, entonces me empodero, porque ahora soy productiva, porque lo puedo hacer, y puedo apabullar a mi pareja. Y de igual forma, ¿no? Tuve un paciente, hombre, que él viene conmigo también después del divorcio, y obviamente con una historia pero terrible, porque a él en la parte económica pues lo golpearon bastante, ¿no? Pero él tenía a su hijo cada 8 días porque había infidelidad de parte de la esposa, y ella se lo dice y le dice, ya quiero divorciarme porque yo voy a vivir con otra persona. El hijo quedó un fin de semana, uno no, y así, ¿no? Llegaron a un acuerdo, ellos llegaron a un acuerdo, pero él fue golpeado porque quedó sin mucho dinero, la parte económica estaba tocada, y bueno, ahora tenía el niño, sí lo tenía por fines, pero tampoco tenía mucho que ofrecerle, porque él estaba muy golpeado. Él tenía que trabajar, y este trabajo es individual. Cada persona, cada ser humano es una historia de vida y muy diferente. Si en algún momento me creí ser la media naranja de alguien, pronto entendí que no. Oye, Susi, y desde el punto de vista emocional, ¿qué es más duro para el ser humano? ¿Que le digan ya no te quiero? ¿O que le digan simple y sencillamente tengo otra persona? Porque son dolores diferentes, ¿no? Claro, sin embargo, son el rechazo y el abandono, ¿no? Juntos. Los dos. Yo creo que son los más devastadores que puedan existir. Los dos. Porque a fin de cuentas ya no quiero estar contigo. Porque la persona que prometió ante Dios, ¿no? O ante las leyes de los hombres, que me iba a amar y me iba a proteger en la enfermedad, en la salud y todo, ahora me está dejando por otro o por otro. Y entra este tema en el ser humano de el amor incondicional y la aceptación, que cuando no se dan, entonces también crea no solo mucha tristeza como parte del duelo, también a veces mucho enojo, y lo que tú comentas, un gran deseo de esto que amo, o a esta persona que amo, o esta relación, ahora verlo completamente destruido, ¿no? Casi a las personas en estado de divorcio yo tengo que apoyar a veces porque ya están cursando con una tristeza muy profunda. Entonces, antes de que lleguen a la depresión, yo los empiezo a atender hasta con flores de Bach. Sí con la terapia, sí con muchos recursos que tengo a la mano, pero también siempre el apoyo de algo más. Para que en tanto seguimos trabajando y en tanto yo lo acompaño en ese proceso, él esté como contendiéndose. Y para que fisiológicamente tenga ya su cuerpo un antidepresivo, porque tal vez el estrés apenas empieza. Claro. Pensamos que el estrés se termina cuando se da el divorcio, pero no, este es un proceso en el que puede llevarle años o incluso a una persona toda la vida el poder reestructurar y ordenar su vida, sus emociones, sus prioridades. Y además que hay que tomar en cuenta que le conviene emocionalmente sanar esa herida, porque si ella entra de inmediato a otra relación, claro, seguramente se va a repetir y va a salir otra vez más dañada. Y ¿sabes qué? Lo que decías él, que se me hace muy interesante, la parte del enojo, porque a lo mejor sanas otras cosas, ¿no? Internamente, pero el enojo, la rabia, el ser colérico a veces persiste, como también tú decías, Susi. Sí, cada vez que te viene a la memoria, bueno,
Y más cuando Hay mucha quizá contención, ¿no? ambos han creado el patrimonio y podemos decir que sí hay bienes. Y yo eso te quiero preguntar, Manolo, ¿qué es esto de la separación de bienes? Y en tu experiencia, ¿tú qué has visto que los bienes son capaces de hacer en las personas? Bueno, aquí tocamos un punto verdaderamente importante, porque si bien es cierto, nos enfrentamos en la práctica diaria al problema de los hijos, al problema de la pensión alimenticia, de la convivencia que se va a dar entre los padres, entre el que no está al cuidado de los hijos y el que sí lo está. Un grave problema que tenemos nosotros y que se vuelve común es justamente la separación de los bienes, independientemente de la forma en la que hayan contraído matrimonio, es decir, que haya sido por sociedad conyugal o lo que comúnmente se llama bienes mancomunados, o que hayan decidido hacerlo por bienes separados. La realidad es que en ambos regímenes se generan derechos y obligaciones para las partes en la cuestión patrimonial. A veces nosotros podemos lograr, o la mayoría de las veces nos enfrentamos en el despacho, a que podemos lograr un acuerdo en materia de alimentos, en materia de convivencia con los menores, en materia de quién se va a quedar con la patria potestad, quién se va a quedar con la guardia y custodia, pero la realidad es que los bienes, la cuestión económica es determinante. Ahí sí salen a flote pues el orgullo y todo este tipo de sentimientos que a veces mal canalizados son los que nos llevan a afrontar procesos verdaderamente desgastantes y muy muy largos. Comentaba aquí nuestra especialista, lo que pasa es que bueno, no se ha logrado superar esta parte de la pérdida, y como que nosotros hemos visto que las personas se aferran a lo último que queda de esa relación, de ese vínculo. Dicen, bueno, los hijos los vamos a tener siempre, no son solo míos, le toca también el estar con ellos, tiene que convivir con ellos, cuidarlos, vigilarlos, pero los bienes, que es lo último que forma parte o que queda todavía como un remanente de esta institución que fue el matrimonio, son verdaderamente lo que hace que los pleitos se vuelvan interminables. Ahí no hay consensos, no hay acuerdos, es muy elevado el porcentaje, por encima del 90% de los casos, quien determina la forma en que se van a dividir estos bienes es un juez, una persona que no vivió con el matrimonio, que no sabe cómo se adquirieron los bienes, que no tiene ni siquiera la certeza de que si la mujer o el hombre los aplicaron para el fin para el que fueron adquiridos, es quien le termina diciendo, a usted le va a tocar esta parte y a usted le va a tocar esta otra. Y generalmente se cometen injusticias por eso, porque no se tiene la certeza de cómo se dio la relación marital. Nos decía nuestra especialista, es que esto es personal. Sí, desafortunadamente los jueces no tienen el tiempo y a veces no tienen tampoco la dedicación de ponerse a analizar la cuestión ahí un poquito más de fondo. Afortunadamente esto ha cambiado. Hoy en el Estado de México y en el Distrito Federal también nos ha tocado ya verlo. Los jueces se preocupan más por esta parte humana de las relaciones personales. Cuando se ha llevado a cabo el divorcio y ahora se está entrando a cuestiones como dividir los bienes, como separar los bienes, las audiencias que se llevan a cabo se hacen en presencia de un juez, bajo este nuevo esquema de la oralidad en los juicios. En materia familiar y en todas las materias se pretende que sea una autoridad siempre la que esté presente en todas las audiencias. Y nos ha tocado gratamente, lo puedo compartir, la experiencia en la que algunas autoridades, algunos jueces, se dan cuenta en el desarrollo de la audiencia que el matrimonio, a pesar de que ya no existe como tal, que ya fue disuelto, en realidad siguen acarreando los mismos problemas y les dicen, a ver señores, que usted se sigue dirigiendo al Señor como mi esposo y usted sigue hablando de mi mujer, ustedes ya están divorciados. ¿Qué nos deja ver esto? Pues que no se ha superado esta parte emocional. Y les decía yo, afortunadamente, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, hoy los jueces, a partir de un sistema que se ha implementado, pueden determinar que las personas acudan a recibir este tipo de ayuda, de orientación, le llaman ellos terapias, en materia no solo de trabajo social, sino también en materia de psicología, para que se apoye tanto a los cónyuges divorciantes como a los menores hijos, que son a los que les toca, pues, o sea, le duele al hombre o a la mujer pensar que tiene que dejarle
cosas o darle dinero más allá de mirar a los hijos, o cuando no hay hijos, a esta persona con la que hoy se siente tan herida y tan lastimada, ¿no? Sí, nos encontramos ante esa tristemente célebre frase en la que le dice la mujer o el hombre al abogado: usted cóbreme lo que quiera, para usted lo que quiere es más, si me quedo sin un peso no hay ningún problema, pero a esa señora no le dejamos nada. Se vuelve una contienda lucha de poder, egos, sí, de orgullos, de decir, no me ganó, o sea, simple y sencillamente, a lo mejor yo no gané nada, pero ella tampoco se quedó con lo que formaba parte de eso que en algún momento decidimos unir. Y ya no miran vidas, a los hijos, ¿no? Sí, Están claro. olvidando. Es un segundo término, ¿no? Queridos amigos, les queremos decir... su dolor. Además, les queríamos decir que bueno, nos pueden escribir para hacernos algún tipo de preguntas aquí con nuestros dos especialistas, sobre todo que es bien importante estos temas que estamos tocando. Manolo, yo me quedo con una pregunta, ahorita que estamos hablando de la separación de bienes y hablamos pues de los dos formatos que existen, ¿no? Que es mancomunado y bienes separados. Bienes separados, sí. Cuando uno se casa, la familia, por lo regular, no quiero decir que sea siempre, en este caso, de la novia o futura esposa, dicen que sea por bienes mancomunados. Y la gente que asesora al novio le dice que sea por bienes separados. En tu opinión profesional, realmente, ¿cuál es la buena o cuál realmente debe de ser la postura? Más exactamente, a los hijos, ¿no? A la familia. es el punto. O a los hijos, ¿no? Porque seguimos hablando de bienes, ¿no? Claro. Pero no está ahí la parte de la institución de los pequeños, ¿no? Que pasa a segundo término, como ya lo platicábamos. Cuando son manejadas de forma adecuada, ambos regímenes tienen sus ventajas. En la sociedad conyugal se privilegia esta idea de creer que se ha dejado de lado la individualidad para formar ahora un nuevo ente que es el matrimonio. Y por eso es que se dice, y se genera la regla de que todo lo que se vaya adquiriendo va a ser de los dos, como si ambos hubieran participado en su adquisición. Dentro del matrimonio, no importando quién compre qué cosa o quién adquiera qué cosa. Exactamente, en el régimen de sociedad conyugal. Sociedad conyugal. Cuando estamos frente a la separación de bienes, desafortunadamente en nuestro país no se tiene la costumbre de investigar bien los temas a fondo. El régimen de separación de bienes se vuelve muy útil para prever todo este tipo de cosas cuando se ejecuta de manera adecuada. Una vez que nosotros hemos decidido, o la pareja ha llegado al acuerdo de decir, nos vamos a casar bajo el régimen de separación de bienes, el paso siguiente es que consulten un abogado o un especialista en materia patrimonial familiar para que se formen capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones? Es un acuerdo de voluntades en el que las dos personas van a decidir desde este momento qué va a pasar con lo que ocurra o con lo que se vaya adquiriendo durante la vida de este matrimonio. Y si dura 2 años, o si dura 20, o si dura 50, perfectamente tenemos ya diseñado un plan al que nos tendremos que ajustar cuando esto se termine. ¿Qué sucede? No se hace. Y entonces, para este sistema, en la mayoría de los aspectos, vuelven a regir las mismas reglas de la sociedad conyugal. Nos dice nuestra legislación, si tú no presentaste capitulaciones matrimoniales, tendrás que ceñirte a lo que dispone el código para un régimen de sociedad conyugal, de bienes mancomunados, y ahí se vuelve un problema verdaderamente Oye, complicado. y una gran laguna en nuestro país, por lo menos en términos de la educación, ¿no? En términos de informarnos, de preguntar. Así es. Yo he tenido alumnos, pacientes, que por ejemplo tramitan esto de la pensión alimenticia casados, porque sienten que la esposa siente que el esposo no está cumpliendo, ¿no? Y bueno, a algunos les funciona llevar esto casados, en la mayoría de los casos por supuesto no, porque hay una gran desconfianza sobre la que ahora yo pretendo que mi relación de matrimonio siga fluyendo. Y por otro lado, este tema tan fuerte que se da en la repartición de bienes, pero que también se da en el no quererme comprometer con el sustento, porque a lo mejor traigo muchos otros elementos que ahorita me duelen y que ahorita me están pesando. Decíamos, constantes del divorcio, pues la depresión, los niveles de ansiedad se incrementan. Esto por sí solo representa un gran estrés para una persona, y cualquier persona que esté en un proceso de separación, en un duelo en el que sea, debiera requerir apoyo y poder acceder a este tipo de apoyo, sobre todo médico, psicológico y legal.
Y por otra parte, se incrementan algunos trastornos psiquiátricos hasta el punto incluso de historias muy tristes en donde vemos que se mezcla el divorcio con las adicciones o se mezclan pues tentativas de suicidio en las parejas o en los hijos como una forma ya de dejar esto y de no querer seguir sufriendo. Claro, ¿no? Afortunadamente hoy tenemos varias instituciones que se han preocupado por acercar un poco más a la población todo este tipo de información. No estoy diciendo que funcionen al 100% y que cumplan el objetivo para el que fueron diseñadas, pero lo cierto es que a diferencia de hace algunos pocos años, hoy sí tenemos nosotros varias instituciones, sobre todo educativas. Por ejemplo, nosotros en la UAM, casi en todos los planteles tenemos un programa de asesoría jurídica gratuita. ¿Qué se pretende con esto? Que la gente conozca en realidad cuál es su problema, porque por principio de cuentas muchas veces ignoran eso. Se pueden acercar a las universidades, Claro. Nos podemos acercar a las universidades y a veces ni siquiera sabemos que esto existe. Así es. Y no solamente digo esto en la parte legal, ¿no? En la que nosotros acuden con nosotros, nosotros les damos un panorama desde el punto de vista técnico profesional y saben ellos cómo podrán afrontarlo, pero además también hay instituciones que se han preocupado por la parte emocional, la parte personal, en la que bueno, pues también se les está ahora brindando este tipo de apoyo. En el Estado de México casi en todos los municipios hay institutos, por ejemplo, que ayudan a prevenir la violencia intrafamiliar, cuando anteriormente solamente se preocupaban pues por atenderla cuando ya se estaba presentando, ¿no? Hoy, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanza un esquema muy práctico que se llama el violentómetro, en el que las personas podemos todos identificar de manera muy clara qué tanto estamos jugando nosotros o que estamos en el límite. Ir midiendo cómo vamos, ¿no? En ese manejo, ¿no?, de la violencia. Y esto nos puede llevar a un indicador en el que digamos, bueno, yo no voy a continuar aquí porque me está dañando personalmente. ¿Qué más? Claro, también si lo traducimos esto a la cuestión de pareja, ¿no? Oye, Manolo, y aquí a mí me cabe otra pregunta. Tú eres un profesional hablando de estos temas. Gracias. ¿Tú te das cuenta cuando alguien te contrata y no tiene la razón? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con este tema, no? Sí, profesionalmente nosotros tenemos el deber, la obligación de hacerle saber a las personas, no necesariamente que no tienen la razón, sino que a veces la ley no les asiste para la pretensión que ellos plantean. Okay. Por ejemplo, hay quien llega al despacho y nos dice que licenciado, yo quiero que mi esposo me dé pensión para mis hijos, que me dé pensión para mí. ¿Están casados, señora? No, nunca nos casamos, pero él es mi esposo. Bueno, primer punto en contra. Quiero que me dé pensión para mis hijos, quiero que me dé pensión para mí. Él yo creo que ha de ganar X cantidad de dinero. A usted le consta, no, es que no tiene ingresos fijos. Bueno, pero además no quiero que nunca en la vida se nos vuelva a acercar, que no los vuelva a ver. No, bueno. Sí, a lo mejor en un plano quiere ejercer sus derechos y quiere no dejar al otro sin derechos. Exactamente, entonces nuestro deber sí es decirle, a ver, señora, se puede esta parte hasta cierto límite. ¿Por qué? Porque la ley así lo determina, pero también debe usted ser consciente que el generar estos derechos, o incluso sin generarlos, sin demandarlos, también le atribuyen a usted una carga de obligaciones que se traducen en derechos para la otra parte, ¿no? Para el papá o la mamá que no está solicitando el divorcio. Es muy complicado porque a veces las personas, cuando nosotros les hacemos ver esta situación, dicen una de dos: es que el abogado es incompetente o tiene algo en contra mía, ¿no? Nos tocó, por ejemplo, hace un par de meses en el despacho que nos llega una señora que finalmente pudimos canalizar con una institución a partir del apoyo ahí con la UEM, pero que nos decía: es que ustedes no me apoyan porque son misóginos, ustedes me quieren ver hundida, cuando en realidad pues nosotros ni siquiera la conocíamos. Y después, pues bueno, nos vamos dando cuenta que ella viene sacando esta carga emocional que trae. Ya eso iba, o sea, de alguna manera todos tenemos también el derecho de sentir que el mundo se viene en contra nuestra cuando se viene un suceso tan fuerte como puede ser el pensar en un divorcio, en una separación. Muchas familias hemos
nos juntamos o nos casamos y vivimos además con alguien más de nuestra familia, y entonces todo esto viene a ser un caos, ¿no? Participan muchas voces y muchas personas para la decisión del matrimonio, pero también para la decisión de la separación y para el divorcio. Y yo creo que aquí la gente que nos escucha, nuestros amigos, padres, maestros, terapeutas, que quizá están acompañando personas o que lo están viviendo en carne propia o lo han pasado, el papel que juegan los hijos. Y yo te quiero preguntar, con todo esto, Susi, que nos ha contado Manolo, ¿qué les puedes tú decir a estas personas que nos buscan, que nos escuchan? ¿Cómo iniciar un proceso de reparación o de recuperación? O sea, ¿es posible? Sí, claro, claro. Y es posible, como tantos seres humanos existimos, ¿no? Yo creo que el primer paso es la terapia individual y debiera de estar estipulada como un requisito en lo legal. Si tú llegas con tu papelito de terapeuta, ¿no? Claro. Empezamos el proceso, porque entonces se evitarían muchos conflictos emocionales. Creo que menos golpeados los hijos saldrían, ¿no? Y entonces terapia individual, ya sea por tanatólogo, por psicólogo, por un coach, por un constelador familiar, ¿no? Para ver qué lealtades ahí se están repitiendo y entonces descubrirlas como para empezar ese trabajo, acompañarlo. Generalmente todos estos profesionales acompañan a que pueda elaborar sanamente un duelo. Y fíjense cómo este proceso implica que los adultos nos hagamos cargo. Ante un divorcio, los hijos suelen tener, por ejemplo, bajo rendimiento en la escuela. Y es a veces a partir de eso que se inician los procesos. La escuela, los maestros llaman a los padres o a la madre, a quien esté a cargo, para mostrar o hablar sobre el rendimiento, y ahí se pone a la luz, es que nos estamos divorciando, o en la escuela ya lo saben, y el hijo viene a ser este chivo expiatorio que es el que inicia los movimientos, pero que a veces no logra concretarlos porque no tiene el apoyo de sus padres que estén en un proceso. Así es. Y también otro punto me parece que importante es empezar a asistir a talleres y cursos vivenciales. Es empezar a hacerse cargo de sí mismo. Y por ahí, pues de una vez el comercial, ¿no? Tomar el proceso de coaching personal, de coaching transformacional, el despertar, porque de alguna manera tiene que darse cuenta quién es él, asumir sus propias reencontrarse, ¿no, Susi? Nuevamente, sí, ¿no? Susi se refiere a a un curso que tenemos como una modalidad tipo de fin de semana que se llama Despertar, que es un proceso de coaching ontológico. Tiene ahí algunos puntos de transformacional, pero principalmente nos movemos en esa línea ontológica. Y lo que tú dices, el estar en un taller, en un grupo, en los grupos de crecimiento, las terapias grupales, permiten que abramos con otras personas que nos comprenden todo este cúmulo de emociones que tenemos y que veamos que hay más caminos. Ahí me encontraré a alguien que ya lo atravesó, alguien que trae los mismos temores que yo, con quien me voy a ir agarrando de la mano para ir avanzando, y alguien que apenas inicia, a lo mejor que está todavía más atrás y que yo digo, wow, qué bueno que yo ya pasé por eso, ¿no? Ahorita que dices eso, Cel, me acuerdo que ahora las pláticas, a veces antes, pues hablas de los deportes, de la familia, y ahora las pláticas son, ya te divorciaste, yo también, ¿no? Y empiezas a platicar tus anécdotas, ¿no? El grupo de los divorciados. ¿no? Ahora fíjate que yo te quiero comentar, Susi, algo importante. Susi me nos gustaría hablaba, agregar un punto más. Por favor. ¿Sabes? Creo que otro buen punto podría ser hasta dónde me quedé en estudios. Claro. Es retomar esta parte del conocimiento. Siempre, si yo solamente hice primaria, bueno, nunca es tarde para hacer la secundaria. No, y seguir creciendo. ¿Y sabes qué? Creciendo esto me va a abrir un panorama diferente, posibilidades, y voy a ser un mejor referente para mí. Y estás creciendo nuevamente desde la carencia que tuviste con la pérdida. Ahora, un punto importante, cuando tú mencionabas la parte de la tanatología, a veces muchos ubicamos que tiene que ver con la pérdida del ser, ¿no? La muerte. La muerte como tal. No, la tanatología del siglo XXI habla de pérdidas. ¿Qué es lo que me gustaría que tú comentaras? De la vida y la muerte. Y de la vida y todas la muerte. las pérdidas que tenemos a lo largo del desarrollo humano. Desde el novio que me dejó o yo lo dejé, desde algo que fue significativo hasta el momento en que yo me tuve que jubilar. Y dejé también de algo
abandoné algo. Oye, la vida vista como un camino de pérdidas también y como un camino de aprendizajes, ¿no? Yo quiero hacerles algunas preguntas extras que fuimos sacando ideas y también alumnos que se acercaron a nosotros para preguntarnos cómo manejar esto, tips que ustedes nos puedan dar en su experiencia con todos estos casos, con su propia vivencia, para poder desarticular. ¿Cómo hacerle para no ver a los hijos como mercancía? Lo pueden ir compartiendo. Hijo, desde el punto de vista legal se vuelve bien complicado porque precisamente la propia ley, las leyes en materia familiar, al no poder lograr un acuerdo adecuado a las personas, pues lo traducen a números y dicen, bueno, pues a usted le va a tocar fijar una serie de parámetros mínimos y máximos en cuestión, por ejemplo, de alimentos. El mínimo que usted puede dar es determinada cantidad. Y el máximo que usted puede convivir como papá que no está con el hijo es determinado tiempo. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente así lo determina una norma. ¿A quién le corresponde no volverlos una mercancía? Pues justamente a los padres, ¿no? Desafortunadamente siempre hay uno, afortunadamente para los niños, siempre hay uno que entra como que un poquito más en mesura, en razón, dice, bueno, yo no los voy a objetivizar, yo no los voy a tratar como una cosa, pero eso también genera que el otro abuse de esta circunstancia, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si él no va a luchar, no va a pelear por volverlos una mercancía, pues yo de ahí me agarro y yo también en este momento digo que pues en la medida en que el papá me dé pensión alimenticia, serán los minutos que yo lo voy a dejar convivir con. Y nuevamente a lo mejor ese tema de la madurez personal, claro, y de irse haciendo cargo de su propio proceso. Y ir verificando cómo van los hijos, ¿no? Porque las redes sociales se vuelven como la cobija de seres que están muy vulnerables. Moneda de cambio totalmente. Y entonces están en el WhatsApp o en el Face y todo, y los niños están perdiendo de vista que hay una realidad y se fueron a la virtual. Fíjate que aquí eso que dices es tan importante, Susi, es como hacer conciencia. A mí me tocó alguna vez, recuerdo, llegué a estas tiendas del payasito, ¿no? De las hamburguesas, y yo veía a muchas mamás, ¿no? Muchas, no sé, más de 5 platicando y los niños jugando. Y el tema, jugando vaya, los juegos infantiles, o como tú dices, con su teléfono, con su iPad, con su Game Boy. Y yo estaba muy cerca y las escuchaba, y todas eran divorciadas, ¿no? Y por lo que yo escuchaba es que todas iban ahí, precisamente, se reunían, y ya llevaban a los niños. Sirve, ¿no? Que se entretengan los niños. Sí, ¿no? Y entonces como que también es como que ir perdiendo esa convivencia, que antes era familiar, cuando había un matrimonio, cuando estaba la familia, obviamente. Y de repente como que también creo que se cambia a otro espacio, ¿no? Sí. Y es aprender a caminar solo, ¿no? Una dinámica muy saludable que les veo a las parejas divorciadas, que digo, esto lo deberíamos aprender los que estamos casados, es que ellos se distribuyen los tiempos. O sea, el papá sale con sus hijos al cine, por ejemplo, y luego la mamá se va con los hijos al súper, y yo creo que eso es algo que a veces desgasta mucho la familia, que todos vamos juntos, que se vuelve muy pesada la convivencia así todo el tiempo, y que podríamos darnos nuestros tiempos para que cada uno se haga cargo de estas cosas y aprendamos a separarnos, y no sea la vida la que tiene que llegar, separarnos, y a partir de ahí aprender a caminar solos. Y ese es el segundo punto. ¿Qué tips nos pueden dar para no tomar a los hijos como pareja? O sea, ahora que soy una persona divorciada, ¿cómo hacerle para no tomar a mis hijos como pareja? Bueno, ahí tendríamos que hablar ya desde alguien que está sano emocionalmente para decir, tú eres el hijo, no eres mi esposo emocional. Yo no me voy a quejar contigo. Yo tengo mi propio proceso, tengo el espacio correcto donde yo ahí, entonces, si me voy a quejar, me voy a quejar ahí. Y por otro lado, como hacer esta escritura, ¿no? Como un recurso terapéutico, escribir, ¿por qué me enamoré de ese que ahora me cae tan mal? O que ahora no lo quiero ver, o que ahora me está haciendo tanto daño, ¿no? O incluso escribir el por qué ya no lo quieres ver, ¿no, Susi? Sí, es como recordar los buenos momentos, pero también los no buenos, porque de repente, híjole, las encuentro nada más con los buenos, y ya se les olvidó las palizas que le metían, ya se les olvidó que los niños eran
maltratados, ya se les olvidó muchas cosas, porque están en ese discurso. Como que se están tendemos a creyendo. perder la perspectiva y Totalmente, a clavarnos solamente en sí. una de las polaridades. Y que se fue a comprar cigarros y no regresó, ¿no? Por 10 años. O sea, Aquí ¿quién te quiere, no? Claro, aquí sucede que tradicionalmente la familia mexicana también ocurría que cuando moría el padre, por ejemplo, pues ¿qué le decía a la mamá? Ahora que tu papá ya no está, tú eres el hombre de la casa, y se le daba este rol generalmente al hijo mayor o al hijo con el que la mamá lograba alguna identificación quizá más cercana. ¿Qué pasa cuando el papá no se muere, sino que simplemente se separa, se va, o producto de un divorcio ya no está en la casa? Que se sigue buscando esta tradición de que en la casa tiene que haber un hombre, y entonces pues tú vas a ser el hombre de la casa, y como yo soy la mujer de la casa, en consecuencia pues somos una especie de pareja que se vuelve bien lamentable. ¿Y cómo se le da en la torre hijos, ¿no? al proyecto de vida del hijo? Claro. Y además, pues a la misma mujer. Creo que para todos no es cruel porque hay muchas rivalidades entre hijos y padres que vienen de haber usurpado un lugar que no les correspondía cuando se les divorció. Desde luego, es un desorden en el sistema familiar, ya lo vimos en constelaciones familiares. Ese desorden provoca desestabilidad en cada uno de los miembros. Ese hijo que fue colocado, o él mismo decidió colocarse como pareja de la mamá, porque era el hombre o porque era la mujer, ese hijo se le dificulta tanto tener una pareja o llevar todo un proyecto de vida familiar aparte. Oye, Susi, incluso No asume también la paternidad de sus hermanos. Así ¿no? es, Por hasta completo. regaña, Incluso hasta castiga. Sí, tenemos claro. casos de incesto donde inconscientemente la mamá orilla a las hijas, las empuja a la hija que haya sido tomada como la madre sustituta para que sea quien cumpla también con ese rol sexual. O en otros casos, esta es una forma en la que el divorcio tarda en darse, porque siempre hay un hijo que está compensando con la mamá o con el papá la felicidad que su pareja no le da. ¿No? Es como que alguien toma el papel de ser ese pegamento entre los padres. Bueno, esta que tengo les va a gustar mucho. ¿Qué nos pueden decir? ¿Cómo hacerle para no tomar a nuestros hijos como terapeutas o como abogados? Que se consigan uno, ¿verdad, abogado? Por supuesto, por supuesto. Digo, independientemente decía hace ratito, independientemente del comercial, lo cierto es que cuando nosotros hemos tenido una preparación en cierto aspecto, pues es importante que entendamos que así como nosotros somos especialistas en algo, no podemos serlo en todo. Habrá quien sea muy bueno para pintar, habrá quien sea muy bueno para cocinar, y tenemos que acudir justamente a estas personas, ¿no? Lo que decía hace rato me parecía muy importante, tomar talleres, tomar cursos. Para todo nos preparamos para entrar a la escuela, si vamos a tener un examen, si va a haber la fiesta de los 15 años, bueno, pues se le contrata un maestro de vals a la quinceañera porque ella tiene que estar preparada. Y para vivir... Escucha. Y para vivir, ¿quiénes nos preparamos, no? Y a veces, Claro. por ejemplo, nosotros que nos gusta esta cuestión académica, decimos, sí, ya tomé tal curso y tal diplomado y tal taller, ¿y cuál de esos fortalece la parte personal, la parte emotiva? Entonces, en la medida en que nosotros acudamos a especialistas y entendamos que no todos los problemas los podemos resolver porque no estamos preparados para eso, y que necesitamos de alguien que sí lo está y nos ayude, vamos a poder, yo creo que tener una salida mejor, más amable para nosotros mismos, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, siempre acompañados las cosas salen mejor. Aquí en el tema, con la pregunta que también hacía Cel, a mí se me hace muy interesante porque cuando hay una ruptura, asumimos que todo lo que traemos en la cabeza, todo el estrés, toda la problemática, todo el enojo, se lo pasamos a los hijos y es el que agarramos como el terapeuta. Es que tu papá o tu mamá me hizo esto, y ve cómo nos está tratando, y ella ya nos está tratando. O como abogado, debes de tomar postura, Así es. él o yo, ¿no? Y sabes algo, que incluso este es un tipo de maltrato, el quitarle al niño la inocencia, la pureza de su edad y adultizarlo con temas y con circunstancias que ni le corresponden ni comprende, es una manera también de Y que puede dañarlo. asumir como que son culpa de él. También. Bueno, Sí. nos De pregunta Lolita grande. Muñoz sobre esta alienación parental. Es esto que se llama también el secuestro emocional, que lo comentábamos al inicio, los hijos utilizados como
pues en medio de esta gran batalla en donde secuestramos los afectos y nos duele mucho que el hijo también ame a la mamá o ame al papá, curiosamente lo que dicen los estudios es que ese hijo al que yo le niego parecerse a papá o parecerse a mamá va a buscar inconscientemente hacer todo lo posible por parecerse y darme en la torre desde ahí con muchas cosas, cuando lo que nos corresponde como madres, como padres, como terapeutas es darles a los hijos el permiso de que sean como quien quieran de su familia y luego de que cuando se cansen encuentren que pueden ser como ellos mismos, ¿no? Oye, Cel, o las frases. Las divisiones. Sí, oye, Cel, o las frases de eres igual a tu padre, ¿no? Sí. O sea, esas frases tan... Esas agresiones. Que es una agresión en vez de ser un halago. Eres igual a tu padre, ¿no? Ya te pareces a tu padre. O la pregunta que también creo es muy grave, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿Con quién vives? ¿Quién es el que te cuida? Como todo cuida, el tiempo, ¿no? como si se tratara de condicionar los afectos. Y bueno, pues abrazos, Lolita, porque creo que estos son puntos clave. Las personas que van cruzando un divorcio se ven obligadas a crecer. Y lo que yo he visto mucho es que muchas personas desde ahí, y por eso decíamos principio o fin, ambas cosas, desde ahí inicia un proceso de regresar a su centro, de reconciliarse con su familia de origen, de sanar muchas historias de la niñez, de regresar a la escuela, lo que decía Susi, y prepararse en lo que realmente querían, un cambio de trabajo, estar mucho mejor con los hijos, incluso la posibilidad después de establecer relaciones de pareja en un contexto completamente diferente, porque aprendieron y se dieron el permiso y el valor de atravesar todo este camino, ¿no? Susi, importante. ¿Tú puedes empezar una relación cuando todavía no estás sanando la otra? Es muy imposible, difícil, ¿no? O sea, se puede, porque ¿sí? ¿Desde dónde te vas a conectar con el otro? Desde sus propias pérdidas también. No, y desde las heridas y las carencias que traes, además. Y vemos una cosa, el divorciado todo el tiempo... ¿Cómo te atreves a estar enfermo para otro? Y cómo él se atrevió a estar enfermo para mí, ¿no? Claro. Sí, Oye, claro. ¿y no les ha pasado el divorciado desde afuera lo vemos como alguien a quien le tenemos que buscar pareja a los demás? Ah, cierto. Entonces sí, empieza sí, también esta idea de conectar divorciados y tenemos hasta un dicho que dice que un clavo saca otro clavo, ¿no? Oye, o la pero otra oye, si expresión. es mejor usar el desarmador. Oye, o la otra expresión, mire, este igual de Las fregado pinzas. que tú, le fue igual. ¿No? Sí. Entonces, Platiquen, y ¿no? una falta de respeto hacia esa persona que se está reestructurando, que le apostó mucho a su vida en esa relación, porque si no, no se hubiera unido, y que está encontrando formas, y lo que encuentra afuera, pues es muchísimo acoso. Además, y mucha agresión. Una preocupación de otro, no te quedes sola. Está hablando de su propia soledad. Proyección, totalmente. Proyección. Bueno, la última. No, me faltan dos. Los hijos como espías. ¿Cómo hacerle y que nos den tips para no tomar a los hijos como espías? Que ahora que se compró tu papá y ahora con quién sale tu mamá y ahora y toda esta información que contamina tanto como un veneno que se mete la persona en su corazón y desde ahí quiere educar muy bien y bonito a sus hijos. Mientras esta persona que se divorció está en proceso, no ve hacia ella misma, van a seguir sucediendo estos. Tiene que empezar a trabajar con ella misma. Y entonces creo que eso bajaría, ¿no? Lo que decías, Manolo, hace ratito antes de entrar al aire, de este cliente tuyo que dice la mujer o él está conectado en el WhatsApp chateando con otra mujer, la exmujer, porque ella solo lo ve en línea, claro. ¿no? Este es espiar a la otra persona. No, y utilizar a los hijos como el mecanismo a través del cual yo de por sí ya tengo esa maquinación que surgió solamente de mi mente, en la que pues yo me conecté a esta red social y vi que dice en línea. Y yo ya construí todo un escenario en el que mi pareja está ahora comunicándose con la otra o con el otro, con el tercero en discordia, pero no solo me quedo en eso, sino que además utilizan a los hijos, y ahí me gustaría retomar un poquito brevemente lo que nos preguntaban respecto a la alienación parental. Afortunadamente hoy se ha entendido la problemática de utilizar a los hijos para causarle daño al padre que no convive con ellos todo el tiempo, y es un delito en el Estado de México y casi en todas las legislaturas de los estados de nuestro país. La alienación parental es un delito que se tiene que perseguir porque precisamente daña no solamente a las personas que se ven afectadas por este actuar del niño, sino al niño mismo, al hijo mismo que se ve en un escenario entre en dos su juegos. Autoestima, claro. Son más vulnerables de vivir bullying,
Claro. la dificultad para mostrarse, relacionarse. Su desarrollo físico. Sí, nos decía una... ¿Qué va a pasar cuando crezca, no? Sin poder confiar siquiera en los primeros adultos en los que tenían que haber entregado su cariño y su confianza. A nosotros nos decía una niña, una menor de edad, ¿no? Un asunto es que cuando yo no le consigo a mi mamá los números de las amigas de mi papá, me pega. Entonces, y obviamente no solamente es el golpe físico, ¿no? Sino que debe venir ahí una cuestión emocional en la que... No? Y el sufrimiento de esa familia, claro, ¿no? Oye, y sobre todo la exposición, cuando sobre todo ya no son tan menores, sino son adolescentes, y ya les llaman incluso a declarar y a decirles con quién te quieres quedar, sí, ¿no? Entonces, ¿A los 7 años, abogado? A partir de los 7 años, y curiosamente se les deja una carga que ni siquiera los mismos padres han podido definir, en la que ellos no se han podido poner de acuerdo. La ley nos dice, bueno, a partir de los 7 años se podrá escuchar opinión de menores para que ellos sean los que puedan definir con quién deciden quedarse, ¿no? Y todo lo que esto implica, las culpas de las que hablábamos, de decir, bueno, pues le di el lugar a mi papá o a mi mamá, y ahora yo qué voy a hacer con esta otra. Y el respaldo o el desprecio que puede caer sobre un pequeño a través de todo su sistema, ¿no? Y además, definir con quién me quiero ir y quedar con una persona que no me puede cuidar y que a lo mejor me va a encargar. Wow. Y que a lo mejor sus afectos, hay alguien a quien prefiere, a la mamá o al papá, y es precisamente el que está más desorbitado para hacerse cargo. O está distraído. Que no está disponible, decimos en la terapia. Como que es la parte del chantaje que hablamos tanto emocional, ¿no? De que por lo regular usan, pues obviamente las mamás que son las que se quedan por lo regular con los pequeños, de que tienes que estar conmigo, ¿no? Porque yo soy la mejor opción. Incluso tú me tienes que cuidar, ¿no? Porque ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? Yo te he cuidado, desde que naciste. Yo te doy de comer, yo te vigilo. Y ahora, aparte no le dicen, tú te vas a ir con quien te va a cuidar o quien se va a preocupar de tu desarrollo. Le dicen, me vas a abandonar. ¿Para qué? Para generar ese sentimiento de culpa. Y ¿no? desde estos chantajes, ¿cómo podemos detectar que un niño está teniendo un estrés que pudiera venir de la pareja? Pues los niños empiezan a tener fijaciones orales, se muerden las uñas, regresiones en hacer cosas que hacían en edades más pequeñitas. Por ejemplo, una niña de 5 o un niño de 5 años, empezarse otra vez a orinar, chuparse el dedo, querer esconderse en los closets, abajo de las mesas, insomnio, eneuresis, que es no poder controlar la orina principalmente durante la noche, a veces porque les da temor levantarse en la oscuridad, porque la oscuridad les refleja todos sus miedos emocionales que están viviendo, o en un aspecto muchísimo más fuerte con este estrés, la ecopresis, que sería no poder controlarlo, el funcionamiento de los intestinos, y entonces los niños se hacen popó. Si nosotros empezamos a ver alguna de estas cosas, podríamos preguntarnos cuál es el estrés que entró a la casa, qué nos está pasando, qué hemos dejado de ver, para a partir de eso mirarlo. Violencia, por supuesto, el niño está muy agresivo, está muy violento, está pegando, o retraimiento, y que no forzosamente a veces decimos, algo le pasó, alguien abusó de él. Sí, pero en la casa, con las situaciones y con lo que está escuchando de todo este estrés sobre la falta de estabilidad de la pareja. Yo creo que nos viene preparar un programa para cómo generar cierres amorosos en las parejas y cómo a partir del divorcio o a partir de la separación, como haya sido, poder estar en paz y poder con ello incluso hablar bien de la pareja y decir, la verdad, qué persona tan extraordinaria que hasta se fue y ya nos dejó para hacer nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando un hijo, cuando una hija integra todo eso a su propia historia y se da cuenta que es sincero, el trabajo interior de mamá da un fruto, el trabajo interior de papá, y a partir de ahí se juntan para seguir adelante con algo que van a tener toda la vida y que, como empezamos el programa, no es posible dividir el amor de los hijos, el amor y los aprendizajes de ser familia. Sí, ahí tendría que ver mucho el agradecerle a la pareja haber convivido con él, haberse enamorado de él, y así como convenimos estar juntos por amor, ahora despedirnos con amor. Oye, Susi, y qué difícil que los hijos asuman su propia vida cuando sus padres no lo hacen. Y además, como bien mencionabas, les están cargando tantas responsabilidades. No, porque además no hemos platicado de que por tu culpa me estoy divorciando de tu papá. O el observar que nuestros padres no son capaces de defender
y que entonces a nosotros nos toca defenderlos. Y todo esto crea heridas muy profundas. Casi se nos acaba el tiempo, nos vamos. Yo te quiero agradecer mucho, Susi y Manolo, porque creo que lo más importante que nos dejan es hoy, hay salidas, hay caminos, no estamos solos. Encontrar que si algo en el corazón dice, yo ya no quiero seguir en esa relación, yo ya no quiero seguir con esa persona, hay muchísimas opciones. A mí me gustaría que nos dejen sus teléfonos o su cuenta de Facebook, cómo los puede buscar la gente, para que ustedes también le den asesoría. Sus números de teléfono. Y les apoyen en ese caminar. Bueno, en Facebook como Susana Polo, ahí me van a encontrar. Un correo. susana@certeza.edu.mx. Para terapias, asesorías. Algo bien importante es que cuando atendemos en terapia a los niños, mejor nos vamos a trabajar con los papás, pero a los niños también los empezamos a contener con flores de Bach y con algunas otras. Así es. Casi siempre en un trastorno de niño o en un problema emocional del niño, detrás está un adulto bien tronado, que es el que requiere la atención y incluso inmediata. En lugar de tener al niño tanto tiempo en terapias como ahora se acostumbra, que lo solemos estresar demasiado y le damos un poder además que no está listo para manejar. Aquí mejor tenemos a los adultos en terapia y a los niños los tenemos en sesiones de flores de Bach, en sesiones de Reiki, en sesiones de que pueden ser más de juego y de que de manera lúdica ellos saquen y expresen todo esto. Y Manolo, ¿dónde te encontramos? En Facebook aparezco como Manuel Alejandro, en Twitter como IAM7IAM_PR y también en el teléfono celular que está disponible todo el tiempo, 55 28 94 17 15. Ahí estamos. Oye, a la orden. Es Yo voy a importante dejar en acotar. Facebook sus teléfonos, sus correos, para que quien los quiera buscar desde ahí. Es importante acotar que mencionabas que en la universidad hay asesoría gratuita. Sí, cada uno de los planteles de la Universidad Autónoma del Estado de México y afortunadamente muchas instituciones públicas y privadas cuentan con este tipo de programa. Las delegaciones tienen ya también asesoría, ¿verdad? Así es, hay asistentes jurídicos que pueden fungir como esta parte más cercana a la población para que, lo que les decía hace un segundo, ¿no? Puedan conocer su problema, porque a veces ese es el problema principal que tienen las personas. No lo dimensionan de la forma adecuada y creen que es más grande de lo que es, y en realidad en cuanto deciden afrontarlo, pues es que se puede empezar a dar una solución. Pues bueno, como eso bien me decías, gustó. ¿sí? Nuestros problemas en la mente son más grandes de lo que son en la realidad. Y eso nos puede servir para todo, amigos. Si ustedes están atravesando una crisis de cualquier tipo, acuérdense de eso y empiecen a juntarse con los mismos pues motores que les pueden hacer mover a otro lado, y también acérquense a quienes les pueden dar soluciones para que optimicen sus resultados y sea menos doloroso, menos desgastante. Sí, yo por último les quería hacer una última pregunta. ¿Divorcio, principio o fin, Susi? Las dos, ¿no? Principio y fin. Manolo, ¿qué opinas? Yo diría que igual las dos, pero fin y principio. En ese orden. En ese orden, divorcio, fin y principio. Fin y principio. Algo importante que se cierra en el capítulo de una persona, en la familia, en la pareja, y que si están presentes y lo administran, van a poder tener muchísimos aprendizajes. Y si está bien cerrado. Exacto, y si está bien cerrado, va a permitir abrir algo de manera maravillosa. Yo creo que hoy hay una tendencia incluso de empezar a poner orden, así como la limpieza en la casa, hasta de esto que decía Susi al inicio, el primer novio, esa persona con la que hubo un amor platónico, que nunca hubo en general una relación, pero que también se requiere reordenar e irle quitando esa energía. Por eso es que en las constelaciones, en el familiograma, metemos a las exparejas importantes de la pareja, y se requiere mucha madurez para que la pareja entienda que ellos son parte de nuestro sistema, a veces porque les debemos por ahí un perdón o una energía de gratitud porque ayudaron a que estuviéramos juntos, o a veces porque se han quedado muchos hilos en ese tejer la familia, que hasta que no los miremos y les demos su lugar, ellos van a poder realmente pues dejar de perseguirnos y de ser fantasmas. Pues muchas gracias. Arturo, solo como sugerencia de película, Arturo preparó una sugerencia de película para que todos la vean. Ya saben que él se la pasa pegado a la tele. Sí, bueno, la realidad es que en algún momento ya le hemos platicado, pero se nos hace excelente. Se llama Grammar con Dustin Hoffman y Meryl Streep.
Del año del caldo, ¿verdad? Así, que ganó varios Óscares, donde ahí Meryl Streep la hace de mala, no es la buena, ¿no? De las primeras mamás que dejan a sus hijos. Que dejan a sus con hijos. Los papás. Vamos a tener un programa de los papás solteros. Mamás y papás solteros que se han ganado todo nuestro cariño porque a muchos nos han sacado hacia adelante y que ahora lo que les pedimos es que no la hagan de los dos, nomás el que les toque, ¿no? Y bueno, pues queridos amigos, les agradecemos como siempre que hayan estado con nosotros. Vean nuestras repeticiones hoy a las 5 de la tarde, mañana a las 10 de la mañana. Cel, ¿qué tenemos la semana que entra? La semana que entra tenemos un tema impresionante. Viene con nosotros Liliana Estrada. Liliana Estrada era corresponsal del Canal 13 de este señor Barbón, que creo que ya ni es Barbón, que era como el principal del Canal 13, ¿se acuerdan? Ese periodista de la noche, ¿no saben su nombre? Bueno, ella trabajaba directamente con él en el programa Hechos, ese cuate del Hechos, Javier de la Torre, ¿no? Sí, ella era corresponsal de él y asistente directa y nos viene a hablar hechos que cambiaron la historia, testigos emocionales, cómo estábamos emocionalmente cuando recibimos noticias sobre, por ejemplo, la muerte de Juan Pablo II, la muerte de Paco Stanley, las Torres Gemelas y cómo esto fue quedándose también en las memorias celulares de la persona y de nosotros para detonar otro tipo de eventos. Y que forman parte de nuestra propia historia. Además, que forman parte de nuestra historia. Cómo ayudarnos nosotros para crear nuestra propia historia emocional y ser un testigo del avance que tienen nuestras emociones. Eso lo tenemos la semana que entra. Y bueno, pues frase de salida, declaración de salida, declaración de cierre. Yo amo y honro los amores y los desamores de mi vida. Yo amo y honro los amores y los desamores de mi vida. Y luego hay que hacer así la cabecita, dicen las constelaciones, para poder estar en paz y empezar a través de esto ver cómo se van moviendo y se van ordenando muchas situaciones con las que tal vez ya llegó el tiempo de ponernos en paz. Pues nos ganamos la comida. Muchas gracias a todos, gracias por escucharnos, por vernos. Como dice Arturo, hoy estamos a las 5 en repetición en www.radiocerteza.com. Mañana a las 10 de la mañana, mándenos sus preguntas. Ahorita les escribimos por Facebook los datos de nuestros especialistas. No estás solo, caminemos juntos. Buenas tardes. Gracias, hasta la vista. Gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. La gratitud es la conciencia del corazón. Gracias por acompañarnos a crear este espacio en Radio Certeza. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestros canales de YouTube. Muchas gracias. No estás solo. Caminemos programas. Vamos a tener testamentos. Sí, genial. Muchas gracias. Gracias. Pues ya estuvo. Cabecita